La verdad que es un compañero, un militante y un dirigente de la puta madre y que todos le tenemos mucho respeto, digamos, con que reúne dos cualidades muy importantes cualquier dirigente. Uno, de un compromiso y una militancia digo, está permanentemente recorriendo, haciéndose cargo de diferentes, como ustedes saben, ocupa un cargo importante en el gremio municipal de la Ciudad de Buenos Aires y con lo cual tiene una responsabilidad importante y obviamente hay que atajar penales todos los días ahí, con lo cual, y Aníbal está permanentemente atacando todos los penales y siempre, digo, generando acciones y llevando a cabo tareas, digo, para mejorar la calidad de vida de los compañeros. Y a su vez también la otra gran cualidad que tiene, que es un intelectual que la verdad que tiene un nivel y una calidad y una profundidad de análisis que es impresionante. Digo, la verdad que yo lo escuché en varias charlas y he leído varias notas de él y siempre son de esas personas que te dejan pensando y te dan ganas de profundizar. Así que la verdad que te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Nosotros hace poco publicamos una nota de él en Gestar y la verdad una nota muy, muy interesante, de alguna manera que planteaba y empezaba a hacer, Arranca, digo, una reflexión arranca. de ¿No? la, de las no, de lo que era esta etapa y de los cambios que se van a venir, digo, en el mundo a partir de esta situación de pandemia, que ya algunos lo estamos viendo y algunos se van a ir profundizando, ¿no? Y algunos hay que fomentarlos, digo, porque digo, lo que nosotros tenemos, creo que lograr es que, digamos, que esto sirva, digo, como una gran reflexión y que nos sirva, digo, para mejorar muchas cosas que claramente venían funcionando mal y que tenían resultados muy negativos, ¿no? Así que, nada, Aníbal, muchísimas gracias y, y lo pongo a Nachito, digo, que arranque la charla y bueno, ya empezamos, digo, la idea es que tengas digamos, que nos brinde tu exposición y después poderte dejar un espacio para hacer preguntas que los compañeros te puedan preguntar. Así que muchas gracias. Nacho, Gracias, Saúl. yo ya me pongo en silencio. Bueno, gracias, Mauri. Bueno, sí, un poco enganchando con Mauricio, lo que disparó, digamos, el interés de Aníbal, de la gente, de compañeros y compañeras que formamos parte del instituto, es, bueno, esta nota que realizaste, o que escribiste vos, que se llama La hora de Sycamore o La hora de los pueblos, ¿no? Un poco, digamos, tomando distintos conceptos políticos, filosóficos, con documentos, bueno, como el Laudato Si de Francisco, la exposición de Perón en el Congreso de Filosofía de 1949, digo, y cómo todos estos conceptos que a veces parecen pequeños o muy complejos o que no están en el día a día, cómo aparecen de golpe con la pandemia, ¿no? Sobre todo, bueno, esto que has puesto también en la nota, todo lo que es el medio ambiente, etcétera, digo, que la idea era escuchar un poco de parte tuya cuáles fueron los disparadores de esta nota y cómo estás viendo esos procesos, ¿no? Los procesos sociales, económicos, laborales, por supuesto, que es tu actividad del día a día. ¿Cómo los ves ahora y cómo lo ves a futuro, ¿no? ¿Cómo los ves evolucionando esos procesos? Bueno, vamos a entrar. Primero, déjame tomarme unos segundos, agradecer. Yo me afilié al Partido Justicialista a los 14 años y hoy ustedes me están permitiendo conversar en el organismo de formación de mi partido a nivel nacional. Lo que no me había pasado nunca y es para mí, además de un alto honor, una enorme responsabilidad. Entonces yo se lo quiero agradecer a Mauricio, a vos, Nacho, a Cristian, que tuvo la felicidad de hacerme volver a encontrar después de mucho tiempo con Mauricio, en una reunioncita, y decirles que para mí es un alto honor por el lugar que ustedes tienen, por donde yo estoy hablando hoy, por hacerlo incluso en fechas muy cercanas al Día de la Resistencia Peronista, que es el Día de los Fusilamientos, y el día 10, que es el Día de la Reafirmación de los Derechos sobre las Malvinas. Entonces, es un triple orgullo y una triple satisfacción. Y bueno, vamos a tratar de hacer una síntesis apretada
lo que fue la nota y engancharlo con las realidades concretas que tiene que ver esa nota y con las decisiones estratégicas que se están tomando hoy desde el gobierno nacional. Bueno, gracias. Bueno, ustedes saben, la nota tenía que ver con Sycomore. Yo no sé hablar inglés, lo nombro de esa manera. En octubre de 2019 se les escapó a la NASA, se le filtra una información de que una empresa había fabricado una supercomputadora basada en la física cuántica que logra desarrollar una operación en segundos que una computadora de alta complejidad, una de las computadoras grosas, tardaría 10.000 años en realizarla. Una cosa de loco que pone al ser humano en la punta de la tecnología, en lo más alto de la tecnología de todos los tiempos. Entonces yo decía en esa nota, fíjense qué importante es esto, que la NASA lo sube a sus redes y a los pocos minutos lo saca. Se dio cuenta que había hecho lío en comunicar esto, pero bueno, las cosas se filtran. Llegado el punto de este sumum de la tecnología del hombre, a los 30 días de esto aparece el primer caso de COVID-19. Y entonces yo planteaba la siguiente paradoja, ¿no?, del ser humano, que es, a mayor tecnología, la cúspide de la tecnología, mayor capacidad de consumo de bienes necesarios e innecesarios, mayor comodidad que generan los bienes y la tecnología, con la paradoja de que esto está más concentrado que nunca, y como contrapartida, a mayor tecnología, mayor capacidad de consumo, mayor desarrollo, mayor destrucción del medio ambiente y mayor desigualdad. Concentración esta que da que 358 tipos en el mundo tienen el mismo capital que 2.300, yo lo tengo por acá anotado, millones de personas en el mundo, ¿no? Es decir, de alguna manera, ¿de qué nos sirvió, no? Si la tecnología, si la consecuencia va a ser esta. Y después vamos a ver el por qué, por lo menos a mi humilde entender. En mayo del 2020, yo cito un encuentro que se hace ya con el COVID fuerte, una cumbre de salud y derechos humanos que se hace en Tucson. Hay un científico, Tomás Cowan, que plantea, el hombre hace un planteo que puede ser o no veraz, pero es interesante, que cada vez que en nuestro planeta se generó un cambio cuántico electromagnético, yo no soy científico, pero lo que el tipo plantea es, cuando en 1918 se empezaron a poner las primeras antenas, él dice que empiezan a ponerse las radios en toda la faz de la Tierra, se empiezan a poner antenas, se empieza a poner, se da una electrificación de la Tierra. A los 6 meses de que se instala esto en el mundo, aparece la famosa que la estuvieron mencionando, la gripe española, que hizo un desastre en el mundo. Luego, en el año 68, en el marco de lo que es la Guerra Fría, se colocan una gran cantidad de satélites en una órbita de la Tierra, que les voy a precisar el nombre, que es la órbita de Van Halen, pero una cantidad inusitada. En ese momento, Estados Unidos, Rusia empiezan a tirar satélites. A los 6 meses aparece la gripe de Hong Kong. Y finalmente plantea el tipo que cuando se va a instalar el 5G, justamente que se iba a inaugurar en la zona esta de Wuhan, en ese territorio geográfico, a los 6 meses que se instalan los dispositivos necesarios para que esto ocurra, aparece el COVID-16. Entonces este hombre dice, un hombre científico, probablemente un hombre que no profesa la religión, generalmente los científicos son personas materialistas, ¿no? No materialistas económicamente, sino sin mucha espiritualidad, la mayoría de ellos, pero el tipo plantea que frente a esta crisis existencial, la única salida para que no choquemos la calecita, si me permiten el término, va a ser el aumento de las capacidades espirituales del hombre y volver a repensarnos como seres humanos. A mí esto me asombró, y claro, yo dije, hace 70 años el general Perón planteó lo mismo, y si ustedes leen
el trabajo, el cierre del Congreso de Filosofía, que es el libro que todos conocemos como La Comunidad Organizada, Perón plantea que el mundo, ante el progreso inusitado de la tecnología, no fue parejo el crecimiento espiritual y moral del hombre, no la moralina de Lilita Carrió, la espiritualidad y la moral del hombre en el sentido de la justicia, de la igualdad, y el hombre no pudo tolerar ese impacto, y esto le trajo, dice Perón, consecuencias, ¿no? Y Perón está planteando hace 70 años lo mismo que plantea este hombre, frente al avance tecnológico, la necesidad de que el hombre se plante con sus capacidades como tal, para que esto no lo subsuma, para que esto en vez de ser favorable a su crecimiento integral, no lo destruya. Y esto, compañeros, es a mi entender, quizás se pensaron que yo iba a empezar a filosofar sobre espiritualidad, es un problema político. Perón lo aborda en un congreso de filosofía y escribe La Comunidad Organizada y lo plantea como un problema netamente político. Les voy a leer una cosita muy chiquita. Yo no soy profesor, disculpen yo. Perón dice en ese congreso, la edad del materialismo práctico, por otra parte, ha correspondido con un gigantesco progreso económico. Una de sus características ha sido la de reducir las perspectivas íntimas del hombre. Debemos preguntarnos si al sobrevivir las radicales modificaciones de la vida moderna se produjeron las oportunas orientaciones llamadas a equilibrar al hombre, conmovido por la violenta transición al espíritu colectivo. Preclaros cerebros han intentado advertir al mundo el peligro que supone que el hecho no haya tenido un prólogo ni una preparación, de que no se haya adaptado previamente el espíritu humano a lo que habría de sobrevenir. Lo dijo hace 70 pirulos esto. Y yo creo fervientemente en lo que dice Perón, y creo que esta desincronía entre el crecimiento tecnológico que va por el ascensor, y como la inflación, y los salarios por la escalera, como decía Perón en algunas épocas, creo que esto también se da en la tecnología y el crecimiento del hombre como tal. Y entonces, ¿el COVID qué hace? Lo dijo el presidente, el COVID no genera un montón de cosas, las manifiesta o las pone. A Perón le gustaba una frase que desencarnada, decía Perón. Desencarnada, la pone descarnadamente arriba de la mesa para que las grandes cantidades de seres humanos que no veían estas desigualdades las empiecen a ver. Y a mí me parece que estas desigualdades tienen como tres vertientes. Si los aburro, me avisan. No, pero... La desigualdad individual, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué tiene que ver con el COVID? Bueno, del muchacho que vive en una mansión, en un hermoso barrio privado, a la vera del río Luján, que en el fondo de su casa tiene el río Luján, con su lancha, con su calla, con su moto de agua, y a 1 kilómetro sobre el mismo río Luján, un pibe de la misma edad que vive en un barrio de emergencia, en una villa miseria, el que vive a la misma vera del mismo río, ambos contaminan, uno porque no tiene cloaca, porque no tiene servicio, porque no le levantan la basura y tira la basura, y el otro disfrutando de lo que al otro le falta, ambos contaminan, pero uno disfrutando y el otro sufriendo. Este tiene derecho a tener todo lo que tiene, pero el otro también tiene derecho a tener lo básico. Esto mostró también el COVID. A nosotros no, porque como peronistas lo venimos reclamando y viéndolo de toda la vida y combatiéndolo. Perón y Evita han sido los grandes luchadores contra esta desigualdad. Después está la desigualdad grupal, que tiene más que ver con lo que yo hago, que es el sindicalismo. ¿Cuál es la desigualdad grupal? La desigualdad de los grandes grupos, ¿no? De los que trabajan y los que están desocupados. Dentro de los que trabajan, la desigualdad de los que estamos en blanco, de los que tenemos obra social, de los que estamos protegidos por un sindicato y de aquellos que están en negro. Dentro de los que están en negro, llámenle como quieran, pónganle los hermosos nombres técnicos que hoy le ponen, los que están adentro de un taller, protegidos de alguna manera, los que están vendiendo chipá, como me decía Nachito hoy, en la calle, el que está vendiendo medias porque estaba en una fábrica y el COVID le hizo cerrar la fábrica. Las desigualdades de los grandes sectores de la sociedad.
Nosotros cuando fuimos a ver a Francisco, nos comentó una hermosa metáfora que él se la dijo a los sindicalistas italianos sobre la responsabilidad que tenemos los gremialistas, ¿no? Que él identificaba la actividad nuestra como el soldado que está en la torre de una fortaleza, que no solo debe proteger a los que están adentro de la fortaleza, sino que en la Edad Media, cuando avanzaban los ejércitos enemigos desde la torre, tiraba sus flechas y también protegía a los que estaban afuera de la fortaleza. Es decir, nuestra responsabilidad como dirigentes gremiales no es solamente proteger a nuestros trabajadores sindicalizados, sino que es colaborar para proteger a los otros grupos que están afuera de la fortaleza, que se quedaron afuera del sistema. Y después las desigualdades regionales. Esto es una interpretación mía, discutible. Las desigualdades regionales, el COVID las muestra, y muestra las mezquindades y la iba a decir una grosería de los medios, ¿no? Entonces, escuchaba la otra vez a un grupo de periodistas de un canal que se preguntaba, dice, la maravilla de África, ¿no? El milagro de África, que teniendo 1.200 millones de habitantes, una cantidad muy similar a Nueva York, ¿no? Solo tenía 2.000 muertos, mientras que en Nueva York había 20.000, decía el tipo. El tipo lo planteaba como algo extraordinario. ¿Saben qué pasa, chicos? Que en África el promedio de vida es menos de 60 años. Y el COVID mata generalmente a los que tienen más de 65 años. Y entonces, acá también el COVID sale a mostrar las desigualdades si escarbamos un poquito sobre la superficie. En África se mueren de hambre, en África se mueren por las guerras, en África se mueren porque la irresponsabilidad de los poderosos del mundo les desertificó enormes cantidades de territorio que antes les permitía la caza, la pesca. Y el COVID sale a mostrar eso. El promedio de vida en Nueva York o el promedio de vida en un país más o menos europeo, incluso acá 74, 75. En África no los va a matar el COVID, los mata la desigualdad que genera la mano del hombre. Y en esto yo les quería leer algo que escribió Perón en el año 71, y por eso aplaudo la decisión que se ha tomado sobre, o que se quiere tomar sobre Vicentín. Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes, de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología, a donde rige la economía de mercado. Ya no puede producirse un aumento en gran escala de la producción alimentaria del tercer mundo, sin un desarrollo paralelo de las industrias correspondientes. Por eso, cada grano de materia prima que se dejen arrebatar hoy los países del tercer mundo equivale a kilos de alimentos que dejarán de producir mañana. Esto también muestra el COVID, estas desigualdades, y muestra también la genialidad de Perón, y muestra también la decisión política en el marco de nuestra concepción justicialista que ha tomado nuestro presidente. Esto era un poco también lo que a mí me hizo ver esta pandemia, estas desigualdades. Y todo esto tiene que ver con la concentración económica, la depredación ambiental y la política. Absolutamente la política. Y en esto entran ustedes, como el órgano de formación del más importante movimiento político que tiene nuestro país. Y yo veía también cómo coinciden los científicos lógicos, los políticos lógicos, como el general Perón. Veíamos cómo este científico en Norteamérica planteaba lo mismo que Perón, y un hombre de fe, como Francisco, que dice que mientras tanto los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. Así se manifiesta que la degradación ambiental y la degradación humana y ética, igual que lo decía Perón, están íntimamente unidas. Bien, si bien esto es real, la oligarquía globalista, en todas sus versiones, la más conservadora, la más progresista, porque ellos también tienen sus internas. Alemania, que quiere encabezar ese bloque, Estados Unidos, que arma con Inglaterra y con Brasil, todos sus internas la tienen, pero todos en general
estos sectores de la oligarquía globalista no escuchan y de repente firman protocolos para emitir menor cantidad de gases a la atmósfera y no lo respetan, o directamente no lo firman como Estados Unidos, los protocolos. A ellos les importa nada. Ellos están en su esquema de producción. Y entonces yo entiendo, humildemente, y me salgo del eje de la nota, que hoy quedan dos caminos en el mundo. El justicialismo y la tecnocracia en sus distintas versiones, la neoliberal, conservadora o progresista, y la capital comunista de China. El capitalismo con una forma cultural comunista que, digamos, en la época del general Perón había 3 caminos, hoy hay 2. Y en esto la relevancia, vuelvo a decir, de gestar y de ustedes. ¿Y por qué? Porque me pueden decir, sí, pero vos estás hablando de intereses y metés el tema ideológico. La verdad que todos los intereses tienen una carga absolutamente ideológica y doctrinaria, y en algunos casos hasta dogmática. Porque se basan en políticas las decisiones de estos tipos. No son meramente cuestiones de la bolsa o empresariales o de poder, son decisiones políticas. Y la política está tan metida en cada decisión que la política puede dar vuelta a las cosas. Y yo voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir, porque por ahí me estoy enmarañando. La familia Alzogaray era una misma familia, rica, millonaria, con militares, oligarcas. En la misma familia que dio a Álvaro, por un lado, apareció Lalo Alzogaray, que fue un guerrillero que terminó muriendo combatiendo contra su propia familia. Fíjense cómo en una misma familia las cuestiones ideológicas y doctrinarias tienen que ver. ¿Cómo no van a tener que ver entonces con los grandes centros donde se toman las decisiones que nos afectan a todos en el mundo? Claro que tienen que ver. O el neoliberalismo no es una idea, no es un dogma, no es una política, no tiene principios. Me decías, Nacho, vos el tema este de los apotegmas versus la propaganda. No tiene principios el neoliberalismo, no nos dice que la libertad debe ser absoluta, que la propiedad debe ser absoluta, que el mercado debe ser absolutamente libre para derramar lo que quede en el resto de los seres mortales. Entonces tiene que ver con la política. Y nosotros tenemos apotegmas que concentran nuestra doctrina. ¿Y por qué digo esto? Porque el apotegma más importante que tiene nuestro movimiento es el que dice que primero está la patria. Y esa patria debe tener una concepción de justicia, soberanía y libertad, en el sentido justicialista de la palabra y no liberal. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué es la patria? ¿Qué tiene la patria dentro? La patria dentro tiene un pueblo. ¿Y qué quiere ese pueblo? Ese pueblo quiere ser nación. ¿Y qué es ser nación? Tenemos un pasado común y vamos marchando juntos a un futuro común. Y fíjense ¿qué hace el COVID cuando aparece, no? ¿En dónde pega el COVID? Y no la cuarentena, el COVID. Que si fue fabricado en el marco de la guerra de cuarta y quinta generación o no, no tiene nada que ver, pero apareció como consecuencia de la responsabilidad de los hombres y sobre todo de los hombres poderosos, ¿no? ¿Qué genera el COVID? Genera aislamiento y muerte. ¿Y dónde la muerte? En los sectores más pobres, porque es verdad que el COVID no discrimina, pero discrimina la desigualdad social. El hacinamiento que contagia discrimina. Los recursos sanitarios discriminan. Y en los viejos nuestros, que son la fuente de sabiduría, pero que ya no producen para el sistema capitalista. Entonces, le pega a los más débiles y disocia, dessociabiliza. Y si queremos ser una nación, no podemos estar desociabilizados. Y entonces, ¿qué pasa en el marco de este esquema? Aparece de nuevo el justicialismo. ¿Cómo aparece de nuevo el justicialismo? Con un pueblo que vota, convencido de que por ahí pasaba la cosa, y con un presidente que empieza a tomar decisiones basado en la realidad, que supera las ideas, es verdad,
pero en una realidad basada en una concepción justicialista de la vida. Y entonces toma decisiones soberanas, políticas, por ejemplo, decíamos política, económica y social, ¿verdad? Toma decisiones soberanas. ¿Cuál es la decisión soberana? O te alineás con el eje con referencia al COVID. Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, o te rodeás de tus científicos, de tus gobernadores, de los representantes de tu pueblo y tomás decisiones soberanas. Y él hizo esto. Y esta es una decisión política, basada en conocimiento científico, pero es una decisión política, porque si estaba Mauricio Macri, hubiéramos ido por el otro lado, por el eje Inglaterra, Estados Unidos, Brasil. Y también era una decisión política. Y de ahí la importancia de la formación política, la magnitud que tienen ustedes en el medio de este quilombo. Económicamente soberana. Decisión que toma nuestro gobierno en economía. Bueno, señores del FMI, no podemos levantar estos vencimientos en estas condiciones. Y va y da la discusión en el seno del poder financiero para decir, muchachos, ¿cómo hacemos? Refinanciemos, busquémosle la vuelta. Esta también es una decisión política en el marco de nuestros apotegmas y de nuestros principios políticos. No es que un día se levantó Alberto Fernández y sus asesores y decidieron, mirando una película de Hugo del Carril, tomar esta decisión. Y toma otra decisión fundamental, que yo no sé cómo va a terminar, pero que tiene que ver con recuperar los resortes de manejo del comercio exterior, que tiene que ver con Vicentín. Y que salen a cacerolear los mismos que caceroleaban para que Cristina rescate en su momento las fábricas de autos, y la aplaudían. Y nosotros la bancábamos y la aplaudíamos en ese momento, porque había que rescatar las fábricas que tuvieron problemas allá por el 2008, y el gobierno las sale a rescatar. Ahora, cuando queremos rescatar y quedarnos con el manejo de los resortes del comercio exterior de grano, que es lo más importante que tiene nuestra república para obtener recursos y reinvertirlos en tecnología, en industria, en justicia social, se nos viene todo el poder encima. Y hay que bancar más que nunca. No importa, sí que importa cómo termine, pero rescatemos la decisión política en el marco de nuestra doctrina que toma el gobierno nacional. Y banquémoslo a full, porque va por ahí la cosa. Porque es imposible, muchachos, chocar una empresa exportadora de grano. La chocaron porque la chorearon, porque la destrozaron, porque quieren destrozar nuestro manejo del comercio exterior, porque no es casualidad lo que hizo el gobierno anterior. Entonces, toma decisiones políticas soberanas, económicas soberanas y sociales soberanas. ¿Por qué? Porque decide pagar la mitad de los sueldos, porque decide que los jubilados se les pospongan los vencimientos del pago de los servicios, porque decide pagarle 10.000 pesos a los que quedaron afuera del sistema laboral, porque le dice a los empresarios, señores, no pueden echar gente mientras dure la pandemia, porque acuerda las decisiones en el marco de un acuerdo de comunidad con todos los sectores, las pymes, los sindicatos, los grupos religiosos, las minorías, los partidos políticos, porque pone a todos los gobernadores o a casi todos en un objetivo común de nación que hace décadas que no se ve. Sí, está bien, lo hizo el COVID. No, lo hizo el gobierno, porque si hubiera estado la gestión anterior, esto no pasaba, muchachos. Y estas son decisiones enmarcadas en nuestra doctrina. Por eso la necesidad, hasta el día que me muera lo voy a decir, de formar esos 100.000 predicadores que nos pidió Perón en el librito que yo escribí, lleva ese título, 100.000 predicadores, un mandato de Perón. Y acuerda socialmente, y ahora también entro en un tema que está fuera de lo que es la nota, ¿no? Pero no lo hace desde la concepción de sociedad o sociedad civil, que nos fueron metiendo desde los 90 un montón de ONG financiadas desde Londres para competir contra nuestro concepto de organizaciones libres del pueblo y comunidad organizada. La sociedad, una sociedad, acá estoy viendo a varios abogados, está Gambacor, una sociedad es un acuerdo entre personas libres, iguales, que tienen autonomía de la voluntad. Y el pibe que vive a la vera del río, Luján, en la villa, no tiene la misma libertad, la misma autonomía y la misma soberanía de decisión
que el tipo que vive en la mansión a la vera del río. Las decisiones que tomamos los justicialistas, las tomamos desde otro lugar, que no es la sociedad civil, como dice la coalición cívica, es la comunidad organizada, que se basa en la cercanía, que se basa en la territorialidad, que se basa en la cultura, que se basa en la religiosidad popular, que se basa en la solidaridad popular. Yo le decía hoy en un reportaje que me preguntaban si me preocupaban los cacerolazos, le decía no, porque no me preocupan las cacerolas esas a mí me ocupan las cacerolas de las ollas populares que se hacen en todos los barrios, que hacen todas las organizaciones sociales, que hacen los sindicatos. Esa es la concepción de sociedad que nosotros tenemos, comunidad organizada. Esto es lo que yo pienso, desde ahí acuerda, desde esa concepción justicialista acuerda el presidente, incluso hasta con los sectores gorila. Que no es una suma de individualidades, sino que es un todo, en busca de un destino común, que tiene, yo digo, entre todas esas cosas como la proximidad, la solidaridad, una justicia que no tiene los ojos vendados. Ayer lo decía una abogada por un canal de televisión. En el frontispicio de lo que hoy es la facultad enfrente de la CGT, que se estaba construyendo la fundación y ahí voltearon todas esas estatuas que había arriba, las voltearon la dictadura del 55. Estaba la imagen de la justicia sin la venda en los ojos. Esa es la justicia peronista. Y esas son las decisiones que toma nuestro gobierno, en el marco de esa concepción de comunidad distinta. Y entonces Argentina hoy, gracias al COVID, pero gracias a las decisiones, gracias al manejo, se vuelve a convertir en una definición que hace un compañero Pestana, que él dice, Perón hizo de nosotros un paradigma civilizatorio. Perón hizo de la Argentina un paradigma civilizatorio. Separó entre dos modelos de civilización y generó un tercero. Y hoy nosotros, por lo menos incipientemente, nos estamos convirtiendo en algo parecido. En un irreverente modelo para que otros pueblos nos imiten. En el marco de la pandemia, pero si todos juntos trabajamos, posiblemente podamos hacerlo también en el marco de la pospandemia. Porque los ojos del mundo nos están mirando. Muchos nos están mirando. Así como nos miraron en el 2001, en el 2003 con Néstor, así como logramos el UNASUR, así como logramos tantas cosas y nos pusimos como el mal ejemplo, hoy también estamos poniéndonos desde otro lugar en ese concepto de ejemplo. Bueno, ¿y cómo llegamos los trabajadores? ¿Cómo estamos los trabajadores en medio de todo este barullo? Voy rápido, quiero ser sintético. ¿Qué aportamos los trabajadores a todo este barullo? Bueno, en primera instancia, sacamos 14 millones de personas del sistema público de salud, permitiendo potenciar el sistema público de salud en el marco del COVID, porque atendemos 14 millones de personas con salud, con esparcimiento, con medicina preventiva, con turismo. Entonces estamos sacando 14 millones de personas del sistema público de salud. Ningún medio lo dice. Estamos poniendo nuestros sanatorios reacondicionados en función de atención del COVID. Esto quiere decir que le estamos dando a los trabajadores esenciales que están en la primera línea de combate de la pandemia dos cosas: salud contra las patologías, salud contra la enfermedad y salud psicológica. ¿Por qué digo esto? Que tampoco nadie lo dice. Miren, en Europa anualmente, sin COVID, 40.000 trabajadores por estrés se caen del sistema laboral. Y Europa pierde 20.000 millones de euros por año por el estrés. Imagínense el estrés que se está generando en los trabajadores en el mundo, pero en la República Argentina. Y las obras sociales, muchas de ellas, la nuestra es una de ellas, ha generado redes de contención psicológica para los trabajadores que están en la primera línea de combate contra la enfermedad. Esto también estamos brindando los trabajadores, pero nadie lo dice. Estamos protegiendo a los trabajadores esenciales. Pusimos nuestros hoteles al servicio de la comunidad.
¿Vieron que está la responsabilidad social empresarial? Que porque le compran 10 kilos de pan al comedor de la esquina, salen en todos los canales. Bueno, nosotros pusimos todo el aparato hotelero de los sindicatos al servicio de la comunidad. En la totalidad de ellos están yendo nuestros hermanos argentinos con COVID leve, con pocos síntomas o sin síntomas. Eso lo puso las organizaciones sindicales. Estamos poniendo criterio a la negociación colectiva y a la negociación sindical. Si el sindicalismo peronista no estuviera acá y estuviera el sindicalismo francés, hoy estarían prendidas a fuego las calles en la 9 de julio. Sin embargo, nosotros nos sentamos a ver por qué. Por esto que yo decía que por ahí pensábamos que no tenía nada que ver, por nuestros apotegmas, porque primero está la patria. Y entonces nos sentamos a ver, ¿qué hacemos con esto? Esta fábrica con la cuarentena está cerrada. Bueno, pará, vamos a ver. Vamos a tratar de pagarle el sueldo entero. Bueno, no lo podés, bueno, ¿cómo hacemos? Le bajamos un poquito, pero vos te comprometés a no echarlo. Fenómeno. Bueno, yo no te voy a movilizar por esto y por el otro. Vamos a llegar a acuerdos. Hoy la CGT, los distintos gremios de distintos sectores gremiales están presentando, me decía un compañero, Josecito, un proyecto para ver qué hacemos con el teletrabajo. ¿Sí? No salimos a chocar la calecita. Le estamos dando coherencia a la negociación sindical. Todos estos servicios que estamos dando como obras sociales, a pesar del rojo de muchas obras sociales, tenemos obras sociales absolutamente en rojo porque se ha caído el aporte, por la caída de sus trabajadores, en rojo total. Sin embargo, no se deja de dar la prestación. Creo que estamos haciendo algo. No es todo, falta. Y estamos aportando también a la construcción de un gran acuerdo social que nos permita salir de la pandemia y de la pospandemia. Pues no va a haber manera de salir de la pospandemia sin un pacto social. Pónganle el nombre que quieran, Consejo de Salario, a mí me gusta decir Consejo Nacional de Posguerra, ¿viste? Porque soy muy fanático peronista, pero Consejo Económico y Social, Consejo de lo que sea. Y el sindicalismo, la CGT, está aportando muy fuerte a esto, pero muy fuerte. Con los defectos que tenemos, porque tenemos miles de defectos. Y un día nos juntamos y hablamos de los defectos. Pero estamos aportando esto. ¿Y qué vemos? Que era lo que me decía Nachito, ¿qué vemos nosotros? ¿No? Porque, ¿qué está en juego acá? No, pues si están en juego muchísimos puestos de trabajo. Yo también estoy mirando otra cosa que está en juego, que es la concepción de sistema de sociabilidad que genera el trabajo. El sistema de comunidad que genera el trabajo también está en juego, en este esquema, en este momento. Porque salvo los trabajadores esenciales, el resto trabaja de sus hogares, el resto no trabaja. Se está rompiendo esa comunidad que genera el trabajo. Y yo me había tomado, en España, hay una asociación que se llama, una fundación, Más Familia se llama, ¿no? Que los tipos tienen una especie de certificación ISO del vínculo, que se la contrata para verificar en qué grado las empresas generan una simbiosis entre la familia y la empresa. Es decir, ellos consideran que el trabajador que vive armoniosamente como persona, como integrante de una familia y como integrante de una empresa, produce más, ¿verdad? Fíjense qué importantes son estas pavadas que yo les decía antes de la sociabilización que genera el trabajo, que hasta los tipos armaron un negocio que lo salen a vender por las empresas para medirlo esto. Y fíjense que la ONU esto lo toma y los premia a estos tipos. Fíjense la importancia que tiene. Y que acá en la Argentina, desde el año 43 en adelante, lo venía haciendo un tipo que se llamaba Juan Perón. Y no le dimos bola. Hoy hay una fundación que está para medir el nivel de bienestar que se genera en una empresa y cómo te cuida la empresa, a vos y a tu familia. Esto con el COVID se rompe. Y si a esto le sumamos el avance de la tecnología, el estrés, los nervios, el malestar que esto genera, vemos que un robot hoy te hace 50
puntadas de soldadura en un vehículo en segundos, cuando antes las hacían 3 trabajadores en media hora, por dar un ejemplo. El 47% de los trabajos que hoy conocemos están a punto de desaparecer en los próximos 30, 40 años. ¿Y cómo se para esto? ¿Se puede parar la tecnología? ¿Se puede parar la tecnología? No se puede parar la tecnología. Lo único que puede parar esto, como lo digo yo, que es acomodarlo, no pararlo, es una concepción política y la ley, en el marco de una comunidad justa o justicialista. Yo les pongo un ejemplo, y ya vamos terminando porque no los quiero cansar. En Estados Unidos, Uber tiene prototipos de vehículos que caminan solos, van solos los tipos. Están haciendo una prueba piloto hace más de un año, en 2 estados distintos, debe haber más, pero yo sé de 2 estados distintos, donde en un estado va el auto, ¿no? Va el tipo solo, se maneja satelitalmente, va, viene por lugares que no generan, ¿no? Accidentes, rutas tranquilas, sin nadie arriba. Pero en otro estado, el mismo vehículo va con un tipo arriba. ¿Saben por qué? Porque la ley en ese estado indica que tiene que haber un trabajador arriba de esa máquina. Y esto yo se los quería contar, porque lo único que va a poder acomodar el avance tecnológico en la pospandemia va a ser la decisión política que tengan nuestros legisladores y nuestros gobernantes, y nosotros como pueblo acompañando, y ustedes como gestar formando a los futuros dirigentes y desparramando el justicialismo por toda la faz de la tierra. Miren la responsabilidad que ustedes tienen. Entonces, no es joda lo que nos pasó en el mundo. No se puede hablar en pocos minutos de todo esto, pero yo quería sintetizar. En fin, y para resumir, en la pospandemia yo había notado, ¿qué conclusión saco yo como trabajador, como justicialista? Que la concepción justicialista tiene que renacer en esta pospandemia, en el mundo de la pospandemia, poniendo los nuevos elementos del capital, porque hasta por ahí desaparece la plata y empezamos a pagar con teléfono. No sé cuáles van a ser los nuevos elementos de cambio y la nueva acumulación de trabajo, porque en definitiva la riqueza es eso, no es especulación financiera, es trabajo acumulado. Esos recursos de capital puestos al servicio de una comunidad organizada, con decisiones que se tomen a través de todos sus organismos, los movimientos sociales, los partidos políticos, las empresas, las pymes, los sindicatos, pero en función de los resortes de la herramienta de la política. Nunca más en la Argentina debe gobernar la tecnocracia. Y en esto, así como soy fanático y defiendo el justicialismo, defiendo la política como una herramienta. Había un papa, que no me acuerdo qué nombre es, que decía que la política es la forma más elevada de la caridad, lo decían en 1700 y pico, ¿no? Nosotros hacemos justicia, no caridad, pero para que se entienda. Eso es lo que yo apunto y lo que entiendo que nos va a poder sacar de este desbarajuste. Y yo, para terminar, les quiero leer, veo caras muy jóvenes. Fíjense que esto que escribió Perón el 5 de junio de 1963, pareciera que se lo escribió hoy a nuestros jóvenes, a esos que ustedes se están formando, y que para mí es un honor, un orgullo estar hoy con ustedes, porque ustedes son los que van a formar a los nuevos peronistas. Perón decía: cuando la juventud esté unida y organizada, cuando en poco tiempo pueda ser ejemplo de disciplina peronista, se encontrará en condiciones de luchar en todo terreno, y el éxito de la etapa final del proceso argentino estará asegurado. El éxito de la etapa final del proceso argentino estará asegurado. Debemos demostrar al mundo que nos observa lo que puede la firme actitud de un pueblo cuando su lucha está fundada en los sagrados principios de la justicia, la libertad y la soberanía. La patria reclama en estos días la inquebrantable decisión de la juventud de luchar por ella. Todos sabremos cumplir con nuestro deber ante la historia, si estamos animados de una profunda fe peronista, si realmente nos decidimos a luchar por el pueblo y si estamos resueltos a enfrentar por él cualquier sacrificio. Esta era un poco la síntesis de lo que yo quería compartir con ustedes. Por ahí se desordenó,
Por ahí me fui un poco al carajo, No, pero espectacular, Aníbal. Si estuviésemos en el quincho de nuestro querido partido, estaríamos todos aplaudiendo, pero bueno, estamos en un contexto un poco difícil, adverso. Ahora la idea era, bueno, charlar un poco, que los compañeros pregunten o sugieran así disparadores para intercambiar también, ¿no? Después de semejante exposición. Así que nada, te agradecemos nuevamente y bueno, queda abierto a ver si algún compañero o compañera quiere preguntar algo. gracias a ustedes. Sí. Arranco yo para romper el hielo, Aníbal. Che, espectacular, la verdad que buenísima, buenísima la charla y las reflexiones, como nos tenía acostumbrados. ¿Qué hay yo coincido, digo, con la visión y con lo que hay que empujar, y de alguna manera con la importancia de la política y de tratar de alguna manera de empujar determinados cambios que son muy necesarios, ¿no? Y claramente están habiendo algunos, ¿no? Digo, hemos visto que, por ejemplo, en lugares como vos decías, digo, donde son la cuna o venían siendo la cuna de la expresión mínima digamos, que promovían la expresión mínima del Estado, qué sé yo, que claramente tuvieron que rescatar esta vieja herramienta, digo, para que no se les hunda a sus países, ¿no? Y sus economías, digo, el caso de Estados Unidos. Estados Unidos creo que el paquete que anunció es de 3 trillones de dólares, y bueno, y lo de Europa también ha sido enorme. Con lo cual digo, claramente esto va a generar otro contexto también, porque era supuestamente una herramienta que había que ir desapareciendo y que claramente había que llevar toda una política de rebaja impositiva, digo, especialmente en el caso de Estados Unidos, ¿no? Y ahora, digo, la realidad les demostró, digo, y le hizo bien clara la importancia de esto. Digo, ¿qué socios internacionales? Vos nombraste al Papa en esto, digo, todo lo que está haciendo el gobierno argentino, y nombraste al Papa, digo, como fuerte inspiración mundial de esta prédica. ¿Qué otros socios internacionales ves que de alguna manera pueden acompañar estos cambios? Más allá que seguramente van a ir apareciendo, porque la realidad también te va haciendo aparecer, y especialmente estas realidades tortuosas, digo, generan cambios dirigenciales, ¿no? Pero de la dirigencia mundial que ves ahora, digo, ¿qué países crees que pueden acompañar más en este tipo de cambios que necesita el mundo? Mirá, algunos van a acompañar a la fuerza, bien vos lo decías, vos ves Estados Unidos que mete no sé cuántos trillones de dólares en, en esta lógica de la salud pública, pero los mete porque no los tenía, porque tuvieron que meter un barco de la Armada para armar un hospital. Digamos que a ellos los va llevando el espanto más que el amor a tomar a tomar el Estado como realmente lo que es, ¿no? Eh, yo no sé, yo vi que más allá de estar dentro de una concepción distinta de la vida que nosotros, de alguna manera Rusia está caminando por un lugar distinto al que están caminando muchos tipos, y Rusia fue un país que escuchó a Francisco y lograron evitar un bombardeo sobre un pueblo. Yo veo que Alemania le quitó millones de dólares a la OTAN para, junto con algunos países de la Europa continental, armar una defensa territorial europea propia y descapitalizar, digamos, el eje Estados Unidos-Inglaterra. Tomando toda la geoestrategia, no solamente el COVID, digo, que es muy difícil. Si vos ves, de alguna manera, digamos, China tomó políticas o nosotros tomamos políticas sanitarias como la de los chinos. Lo que pasa es que los chinos se van al extremo, ¿viste? Son tantos millones que los tipos, hoy vos vas a comprar un tafirol o un ibuprofeno, lo hablábamos con vos, Mauricio, la otra vez, a una farmacia, y el farmacéutico está obligado a denunciarte al Estado, al comisario político, de que Juan Pérez compró ibuprofeno y paracetamol, y te caen en tu casa, ¿sabes para qué compraste ibuprofeno y paracetamol? Digo, son realidades distintas. Yo creo que hay países de Europa que, que, que están caminando por un lugar distinto que lo que nosotros conocemos como el neoliberalismo clásico. Ahora, también, nosotros estamos de este lado del océano. Nosotros somos
tenemos el gran problema de que somos un país de Occidente que se cayó del mapa, pero somos del Occidente. Entonces hay que ver. Yo creo que la cosa va a pasar por los acuerdos regionales, en primera instancia. Lo que pasa es que tenemos un descerebrado en la frontera con Brasil, un gorila en la frontera con Chile. Digo, tenemos ese problema, pero si nosotros no apuntamos a la regionalización, nos vamos a quedar muy solos. Porque ponerle que haya países europeos que caminen la misma senda que nosotros, estamos lejos. Estamos lejos. Vos imaginate que a nosotros nos dicen que por una injerencia en una empresa cerealera, dicen que somos Venezuela, Cuba y el Gran Mao, al quien yo particularmente leí y admiro porque me enseñó Perón a admirarlo. No. Pero digo, imagínate si tomamos otro tipo de decisiones y encima en alianza con otros. Yo no sé hasta dónde, puntualmente no sé cómo contestarte esa pregunta. Me parece que Rusia va por un camino distinto al del gorilismo global. Me parece que China también, pero China va por el mundo. Y nosotros en eso somos un bocado apetecible, no somos socios. Para ser socios tenemos que tener un esquema regional fuerte y ser socios menores y después elegir con quién nos asociamos. Pero tenemos que tener una fuerte incidencia regional, me parece a mí. Tenemos que ver qué hacemos. África va a ser, dentro de un tiempo, un comprador mundial extraordinario. Bueno, ¿qué hacemos con los países de África, no? Ahí, sí, perdón. no, está bien, amigo. Ahí, bueno, en ese sentido, más tirando para el lado laboral, Diego Sabrinas, un compañero de Gestar, escribe una pregunta en el chat, no sé si la ves, pregunta por el rol del sindicalismo, sobre, bueno, las nuevas formas de trabajo que ya están siendo una realidad hace unos años, y lo conceptualiza como la uberización de la economía, que un poco, bueno, es un concepto que ya... La uberización de la economía. Sí, bueno, sí, digamos, la uberización de la economía es lo que... Por eso yo decía, yo lo veo venir y creo que hay que fortalecer las instituciones, parece muy liberal lo que digo, pero hay que reforzar las instituciones y en esas instituciones están las organizaciones sindicales. Fíjate, el esquema dador de trabajo del gobierno anterior, sin andar echando culpas para atrás, pues los peronistas miramos para adelante, pero fue que un montón de chicos se suban a una bicicleta a llevar comida de un lado para el otro, ¿no? Se uberizó todo. Y yo creo que el teletrabajo como esquema permanente y global también es una uberización del trabajo. Bueno, yo trabajo en el Estado, entonces les pongo un ejemplo. Una repartición con 100 personas, la pandemia generó que esté prestando un servicio relativamente útil por ahí con 15 personas en el establecimiento y 20 con teletrabajo. ¿Y con el resto qué hacemos? Ahí lo único que nos va a poder ayudar, yo lo dije antes, es la política en el marco de la ley, generar leyes que protejan al trabajador, generar todo un movimiento en pos de que no haya nuevos descartados, porque nosotros todavía no logramos incluir a los que están afuera, y ya estamos viendo que vamos a tener nuevos descartados del mercado laboral. Porque esto de la uberización es eso, es más desocupación o subocupación informal más masiva. Y como te decía, si el avance tecnológico en los próximos años nos priva del 47% de trabajadores y de oficios varios, vamos a tener que ver qué hacemos con esa gente. ¿Cómo le acomodamos esta cuestión? No va a haber otra, la ley. Mirá, el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo, que fue una ley cuyo uno de sus autores fue desaparecido, pero fue una de las pocas que tuvo manuscrito el general Perón antes de morir, habla del concepto de trabajo no como mero intercambio de fuerza por salario, sino como actividad creadora del hombre, ¿no? Entonces,
¿Cómo empezamos a ver, primero, cómo nos ponemos en el mundo como un país que utilice la tecnología de punta y capacite a sus trabajadores? Esto es fundamental, capacitar a los trabajadores para la nueva tecnología, pero no va a haber lugar para todos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos reinventamos? Creo que el rol del sindicalismo que se viene no va a ser solamente cuidar el puesto de trabajo y el salario y las condiciones, sino generar trabajo, generar ideas, buscarle la vuelta para generar nuevos empleos, nuevos trabajos, y que estos nuevos trabajos no se precaricen, que estén normados. De hecho, ya te digo, el sindicalismo hoy está presentando a través de sus diputados un borrador de ley, de proyecto de ley para el teletrabajo. ¿No? El teletrabajo en algunos países europeos es parte del trabajo, pero no es todo el trabajo. Más allá de que podrían hacer todo el trabajo desde sus casas, pero por un tema de sociabilización y de humanidad, los tipos te dicen 2 días trabajas desde tu casa, 3 días trabajas de la oficina. Si nosotros no entendemos esto y no lo logramos plasmar en las leyes a través de fuerte movimiento político, porque, a ver, hablábamos de Mao. Mao decía, el poder tiene el fusil, pero el fusil lo maneja el partido. Bueno, digo, los diputados tienen que responder a lo que dice el movimiento. Y el movimiento dice, señores, primero está el hombre, no el mercado. Sí. Aníbal, y una pregunta a título personal. Ahora pasamos a una pregunta que hizo Caro, una compañera también. ¿Vos crees que el modelo sindical argentino puede ser más efectivo para debatir estas nuevas formas, estas nuevas normativas que el de otros países o el de otros continentes? O más que nada porque viste que, bueno, muchas veces en los medios escuchamos a los personeros, si se quiere, o los representantes del fundamentalismo neoliberal, como vos lo mencionás en tu nota, que dicen que justamente el modelo sindical argentino es un problema. ¿Vos cómo lo ves? Sí, yo estoy muy contento porque para ellos es un problema. Estaría triste si no fuese un problema para ellos. El sindicalismo francés, por ejemplo, que es un sindicalismo que responde a distintas líneas ideológicas, no es un gran problema para el poder financiero. El sindicalismo italiano tampoco es un gran problema, y te lo digo con fundamento porque pude hablar con ellos y ellos me plantearon a mí que querrían un modelo sindical como el nuestro. Cuando el general inventa el modelo de sindicato único por rama de actividad y central obrera única, que nosotros nos encargamos permanentemente de hacer pelota, los dirigentes gremiales hacemos mierda, pero más o menos estamos bien, esto te da potencia de fuego, porque, digamos, ¿qué es la guerra o la confrontación? Bueno, son dos voluntades contrapuestas donde se impone el que tiene más fuerza física, intelectual y de voluntad. Bueno, tener en una actividad un solo sindicato te da potencia, y tener una central obrera única, que vamos a llegar a eso, también te da potencia. Yo soy un defensor del modelo sindical argentino. Mirá, en un congreso en Chile me pregunta un tico puertorriqueño, dice, él representaba una central obrera, entonces yo asombrado, ¿viste? Me senté al lado de este tipo y el tipo me dice, ¿cuántos afiliados tiene tu gremio? ¿Viste? Y yo le digo, 60.000, le digo. Y el tipo se me queda mirando, ¿viste? Y yo digo, bueno, está bien, vos representás una central obrera, ¿qué querés que haga? Sí, pero yo represento 500 trabajadores. Claro. Entonces, digo, ustedes no se olviden que Macri asume en la ciudad, en 2008, ¿no? 2008, 2007, dice, bueno, voy a echar 3.000 trabajadores del gobierno de la ciudad. Le metimos 30.000 en la puerta de la casa de gobierno. Y vino la conducción de la CGT. No puedo echar ninguno. Ahora, si yo tuviese el sindicato, Madero, no yo, de este muchacho de Puerto Rico, y le quedaban 50. Claro. Yo creo en el modelo sindical porque da fuerza, porque es una pata de cualquier acuerdo social. Porque si bien tiene en su mayoría los trabajadores en el ADN son justicialistas, pero digo justicialistas de la concepción de pensamiento, porque yo digo, lo tenemos a este chico Santoro que él es radical pero es justicialista, porque viste, o sea, desde la concepción del pensar y del hacer hablo de justicialista, yo no soy sectario,
El peronismo tiene su mayoría de los trabajadores, responden a nuestra doctrina, a nuestra manera de ver el mundo. Pero nuestro sindicalismo ha tenido secretarios generales de la CGT radicales, o sea, nos olvidamos de eso. Y a vos no te piden la afiliación al PJ para entrar en la central, pero en Francia sí te piden la afiliación al PC o al Partido Socialista, según en qué central estés, o en Italia a la democracia cristiana. Acá vos te afiliás al sindicato. Si querés, porque antes de terminar, porque veo que Mauricio quiere decir algo, somos el modelo más democrático que hay. Además, fíjense una cosa, dicen que no somos democráticos. Nuestros delegados se eligen cada 2 años. Nosotros nos elegimos cada 4 años con el voto libre, la afiliación es libre, la desafiliación es libre, y en la Argentina existen 3.600 sindicatos. Miren si somos democráticos. Sí, tal cual. Yo lo que te quería, coincido totalmente con lo que decía Aníbal, y para mí el sindicalismo es muy importante, el modelo sindical argentino, digamos, basta decir lo que ha colaborado, y si no tuviéramos el sistema de salud en torno a las obras sociales que tenemos ahora, imagínate lo que hubiera sido toda esta crisis sanitaria. Yo he leído últimamente 2 o 3 libros muy buenos que analizan, ¿viste?, el tema de la desigualdad mundial, y de diferentes tipos de autores, ¿viste? Autores americanos, otro que es un tipo que era de la vieja Unión Soviética de Yugoslavia, y su origen, y siempre identifican, digo, son libros que estudian estadísticas globales, que son, la verdad, muy, muy documentados y muy fundamentados, y una de las coincidencias de las políticas que llevó a la creciente desigualdad y concentración del ingreso es la pérdida de participación en las tasas de sindicalización en los países desarrollados, digamos. Claramente lo ponen como un factor muy importante en lo que vos decías, digo, no te da fuerza, entonces digo, la capacidad de negociación es bajísima, ¿viste? Entonces eso ha ido generando, digo, un estancamiento de los ingresos en los sectores laburantes, y claramente una concentración en los dueños del capital. Sí, somos un gran impedimento para ellos creo que el ejemplo que da el Papa es fantástico. Somos la muralla, ¿verdad?, que cuida a los que está dentro y que de alguna manera permite tirar flechas más allá y cuidar a los que están afuera de la muralla, ¿verdad? Graficándolo. Yo creo fervientemente. Vos fijate que cuando le dieron el préstamo a Macri, una de las condiciones tenía que ver con la desregulación. En el 90 nos desregularon las obras sociales, y en el préstamo que vamos a tardar 100 años en pagar, pedían la desregulación, entre comillas, del modelo sindical. Esto está escrito, no es una locura mía porque soy peronista, y esto estaba escrito, digamos. Lo han visto ustedes en algún canal de televisión, estaba escrito. Hay condiciones y una de las condiciones era debilitar el modelo sindical. De hecho, cuando el general vuelve al país, vuelve porque hubo una resistencia de las organizaciones peronistas que nacieron entre los jóvenes de las barriadas populares, y la lucha del sindicalismo, digamos, y algunos sectores estudiantes. Pero a ver, decime vos, ¿qué organización, buscá una mundial, resiste 18 años de guerra interna y gana encima? Es una cosa, salvo Vietnam, digo, no conozco yo. No voy a comparar la resistencia con la guerra de Vietnam, que también es un ejemplo para ustedes, porque durante la guerra de Vietnam se triplicó la cantidad de profesores y se quintuplicó la cantidad de alumnos. Gestar tiene que ir por eso, ¿eh? Che, Aníbal, con 3 preguntas que están escribiendo acá los compañeros y las compañeras. La primera es de Carolina Gómez, que, bueno, ya veníamos hablando del modelo sindical, del sindicalismo, y ahora se pregunta cómo se va a reagrupar o a mutar el fundamentalismo neoliberal, que vos también un poco lo denominaste oligarquía globalista en tu exposición. ¿Cómo crees que van a mutar esas fuerzas? ¿O se van a mantener igual? ¿Qué opinas?
No, yo viste que les comentaba, yo veo que va a haber, digamos, la política ya dejó de ser de cabotaje y es internacional. Bien, Mauricio, la pregunta de él creo que iba también por ese lado, cómo lo que pase allá repercute acá. Yo creo que va a haber un reacomodamientos internacionales y, y acá se van a dar también esos reacomodamientos. Creo que va a haber una fractura en lo que es el neoliberalismo formal, el PRO, Cambiemos, ahí va a haber una fractura, radicales, va a quedar un sector más reaccionario, que ya todos sabemos cuál es, Patricia, Burri, el loco este que sacó a la gente a manifestarse a la calle, eh, libertario, ¿viste? Estos descerebrados. Y después, y después los que me preocupan de verdad, ¿viste? Que son los que tienen los recursos y te inventan un candidato, que era un poco la nota que a vos te gustó, ese de Apotegma versus propaganda, que con la propaganda te van a inventar un candidato de la farándula o de algún medio, van a mutar en algo por el estilo, acá en el país, digo yo, y van a generar un peligro. Por eso la importancia de la militancia. Yo hablaba de la potencia desmovilizadora que tenemos que crear para sostener esto, ¿no? Y que estos tipos no vuelvan. Yo creo que una mutación no va a haberla, sino que ya la está viendo. Cuando vos ves que los que tienen responsabilidad de gestión, de conducción del Estado, como Larreta, se sientan a ver qué hacemos con esto, con el presidente, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con el gobernador de acá de allá, y los que están fuera de la conducción van por otra cosa, ahí ya tenés una primera fractura. Y en lo internacional, lo que te decía, un reacomodamiento mundial, Europa que quiere volver a ser Europa con Rusia y Alemania, que están disputándose la cabeza, Inglaterra que ya eligió, China, que realmente está haciendo un plan Marshall con el tema del COVID, y en el medio estamos los países como el nuestro, que es un país que está enmarcado en una geopolítica que no es propia, sobre todo por culpa de los últimos 4 años de gobierno, pero que está intentando generar una geopolítica propia o en algún lado que no nos aplaste la cabeza, ¿viste? Nosotros entregamos el país para venderle 4 limones a Estados Unidos, ¿viste? Con Macri. Sí, sí. Ahí hubo Sortoni, consulta por el tema digamos, bueno, Perón obviamente siempre hablaba de la familia como la unidad básica, digamos, de toda sociedad. ¿Cómo impacta esta pandemia en las formas de trabajo y en las relaciones intrafamiliares, ¿no? Obviamente. En ese sentido, yo creo que lo que busca Hugo es consultar cómo esas relaciones se van minando o reconfigurando y cómo puede afectar eso a una sociedad o a un Estado en particular, ¿no? Bueno, yo te hablo eso ya es una pregunta que te la contesto desde mi experiencia personal, más que nada. Si bien yo estoy saliendo a dar mi servicio, mi trabajo, mi familia está aislada y yo te voy a responder como el doctor Cowen, el gringo que hablábamos al principio, que había dicho que de la electrificación y cuál era la salida. Empezar a repensar al ser humano como tal, ¿no? Empezar a hacer A ver, es difícil pensar en aprovechar el tiempo positivamente. Yo lo puedo hacer porque como todos los días. Ahora, es difícil fortalecer los vínculos sociales cuando vos no podés hacer la changa y estás viviendo en un rancho. Yo creo que la solidaridad es el secreto. Y acá la solidaridad fue total, intrafamiliar, y creo que lo que evitó la explosión de todo fue ver y materializar, ver las organizaciones políticas, religiosas, las Fuerzas Armadas, los intendentes con los empleados municipales de cada, acercarse, llevar la comida, llevar salud, las escuelas que siguen educando desde su casa a las maestras, pero las escuelas que se convierten en lugares de contención, de comida. Yo creo que nadie se puede, y repito siempre a Perón, discúlpenme, nadie se puede desarrollar en una comunidad que no se realice. Y acá
fue en conjunto. Para poder sobrevivir como familia, tenemos que sobrevivir como comunidad. Adentro, intramuro, mi caso, yo traté de reforzar el vínculo familiar, de recuperar el tiempo perdido con mi hijo, que todos somos militantes y sabemos de qué estoy hablando, de buscar, me refugio mucho en la fe, yo soy un tipo muy creyente, pero creo que el tipo que no es creyente también se puede recostar en otro tipo de espiritualidad, que puede ser el amor a su familia, el amor a su vecino, el amor a la patria. Creo que pasa por ahí la cuestión. Por buscar adentro y afuera de la casa cómo sostener la familia. Yo también creo que la familia es el núcleo de todo. Por eso la defiendo, ¿no? Hoy hay distintos modelos de familia, hay que defenderlos a todos. Pero creo que pasa por ahí. El peronismo es una doctrina que se basa en el amor. Amamos tanto que estamos dispuestos por ese amor a dar nuestra propia vida. Ahí la compañera Cecilia Pon, compañera nuestra del instituto, consulta por, bueno, vos también en tus notas citás el Laudato Si, que bueno, denuncia a la cuestión ambiental y el tema de la escasez de recursos naturales. Ella consulta, digamos, si esta pandemia es, digamos, un barril de nafta más que se le echa al fuego y que puede desembocar en nuevos conflictos globales, digamos. ¿Cómo lo ves eso? Mira, con referencia, lo veo desde dos lados. Por ahí, si no llegué a entender la pregunta, me lo dicen. Nosotros no estamos atravesando un conflicto global por el COVID. Nosotros ya venimos en el marco de una tercera guerra mundial. Perón habló de la tercera guerra mundial, Francisco habló de la tercera guerra mundial, ya veníamos en el marco de una tercera guerra mundial, que va a ser, como yo les decía, de cuarta y de quinta generación. No va a haber grandes bloques de millones de personas tirándose bombas. Pasa por otro lado. Te tiran un virus, te mandan un equipo comando y te matan un presidente. La guerra es distinta, pero se está dando esta guerra. No es que va a haber una guerra por culpa del COVID. El COVID se da en el marco de una guerra que ya existe. Esto por un lado. Con referencia al medio ambiente, yo creo que tiene que ver con el resultado de la partida de ajedrez. Si gana la lógica distinta a la nuestra en el mundo, se va a profundizar el modelo neoliberal de consumo salvaje, de deforestación salvaje. Si logramos nosotros imponer de alguna manera otra lógica, predicando y actuando, creo que se puede dar algún equilibrio que nos permita sobrevivir como seres humanos. Y tercero, creo que la pandemia y la baja de contaminantes en estos meses le vino fenómeno a la Tierra para respirar un poco, ¿no? La Tierra necesitaba respirar y esto le vino fenómeno. Yo la veo por esos tres lados distintos. Claro, yo digo, la Tierra respira, le ve fenómeno, andá a decírselo al zapatero que tuvo que cerrar la fábrica de zapatos, pero es así, la Tierra está respirando. Ahí, bueno, ya estamos medio en hora. Te quería hacer la última pregunta, en realidad leer la última pregunta, que es de un compañero, de Norberto Spinelli, que te consulta, bueno, sobre la medida tomada por Vicentín, que bueno, está en pleno desarrollo, pero también, ¿no? Como le da una orientación geopolítica, estratégica para el país. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Sí, lo veo igual, acá lo estoy viendo a Norberto, lo veo como él. Yo creo que es más una decisión geoestratégica que realmente ir por Vicentín. Si no hubiese sido Vicentín, hubiese sido otra. Yo creo que la decisión es geoestratégica. Estamos hablando de meter la cuchara en la decisión del comercio exterior. Digo, a ver, yo decía, es un IAPI en potencia. No vamos a volver a IAPI, pero tenemos un tipo que tomó una decisión, permítanme la grosería, de la puta madre. Y te digo, más allá del resultado, ponele que termine la cosa haciendo un rescate y poniendo guita para que no se cierre, bla, 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 bla. El tipo metió el gancho en el hígado, el que vocea sabe de que el tipo metió el gancho en el hígado. No le dio un cachetazo, metió el gancho en el hígado.
¿Viste? Porque somos un país agroexportador y nos hicimos grande con Perón, trasladando los recursos, los dólares que venían de la venta de recursos primarios a tecnología e industrialización. Y este hombre va por eso. O sea, yo si mañana me dicen, mirá, tenés que salir a inmolarte y vamos, ¿viste? Porque yo les voy a decir la verdad, muchachos, yo no pensé que en esta década iba a haber. Yo cuando ganaron estos tipos, yo después le voy a pasar por PDF el librito que yo escribí. Yo empiezo hablando de la derrota, pero no de la derrota electoral, sino de la derrota cultural que empezó en el 76, 83 para acá. Y yo no pensé que íbamos a tener esta. Sí hicimos todo para volver, pero yo no pensé que íbamos a tener estas decisiones. Y en el marco de un quilombo como este, además. Hay que tener una voluntad, porque hay damas, y no quiero ser grosero, para tomar determinadas decisiones que yo la banco a morir, coincido con Norberto, es geoestratégico. Está bien. Y una decisión que es una boludez que no va a salir en ningún diario. Ahí mandaron a educación, para los colegios, un nuevo mapa de la Argentina, conteniendo el mar continental, con la Georgia, con todo un nuevo mapa, lo mandó uno de los cafieros. Para que se apruebe que en las escuelas el mapa vuelva a tener el mar continental, pero hasta donde llega de verdad. Está bien, sí, están los ingleses, está la OTAN, pero es un principio. Y lo largó justo el 10 de junio, no es casualidad. Son decisiones que se enmarcan en nuestros apotegmas y en nuestros principios. Nosotros somos eso. Bueno, Aníbal, estamos ya en hora. Te agradecemos muchísimo la predisposición. Creo que, bueno, nos quedamos cortos de tiempo, como siempre que hay una charla de estas características, y bueno, más cuando es una posición tan interesante, pero bueno, te agradecemos mucho. Y bueno, esperamos seguir interactuando con vos, ya sea vía notas, charlas, etcétera, porque bueno, los comentarios me están llegando por WhatsApp y bueno, un poco también lo que escribieron los compañeros en las preguntas fue más que interesante. Así que bueno, te agradecemos. Muchas gracias, yo estoy agradecido y emocionado, no puedo decir otra cosa. Muchísimas gracias, compañera, la verdad que espectacular la charla. Y seguramente te vamos a estar rompiendo las bolas mucho tiempo y en muchas ocasiones, porque la verdad que nos ayuda, digo, la verdad que siempre encontrar gente comprometido y con capacidad de reflexión y que, digamos, nos sirve mucho, porque la tarea, como vos decías, digo, la tarea de capacitación y nosotros la tomamos muy en serio, digo, la semana pasada se cumplieron 10 años de Gestar. Gestar lo inauguró Néstor Kirchner cuando era presidente del partido. Antes me acuerdo, la política de capacitación era una cosa, viste, que se hacía muy sistemáticamente, digo, para ahí se hacía algún curso, algún cursito, qué sé yo, y la verdad que en eso Néstor quiso transformar eso y que sea no solamente, digo, generando y creando Gestar, sino que también transformó la ley de partidos políticos para que la capacitación de los partidos tenga financiamiento, que es muy importante, ¿viste? Porque si no, te quedás hablando en la nada si no tenés recursos reales. Y así que nada, nosotros nos tomamos con mucha responsabilidad. Obviamente ahora toda la actividad nuestra es virtual, pero estamos largando ahora en las próximas semanas ya 3 o 4 cursos nuevos. Así que nada, te vamos a seguir porque la verdad que nos interesa mucho, seguir colaborando e intercambiando opiniones y actividades con vos y con toda tu organización. Así que muchísimas gracias. No, agradecido soy yo, cuenten conmigo, con la organización y con los compañeros. En las espaldas de ustedes, muchachos, está el futuro de la patria. Y no lo digo por quedar bien, ¿eh? No es joda. Cuenten para lo que sea. Yo estoy. Y gracias a ustedes. El agradecido soy yo. El agradecido soy yo. De corazón. Abrazo grande y saludo a todos los compañeros. Gracias. Un abrazo a todos.